paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que les has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta primera lectura, el profeta Ezequiel habla del agua que brota del templo, agua que va a su paso, va sanando y dando vida y gracia, y renovando todo lo que toca. Escuchemos con atención esta palabra profética. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por debajo del lecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. caigan los montes.
Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Ay, hombre, oiga, ciudad de Dios. En una época en que los cristianos de Corinto estaban divididos y centrados en sus propias opiniones, San Pablo les escribe para recordarles que ellos mismos son el templo de Dios, edificado sobre el fundamento de Cristo Jesús. Escuchemos atentos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús limpiando el templo de Jerusalén. Jesús no solo está protestando contra la comercialización del lugar sagrado, sino que está anunciando un cambio radical en la comprensión del templo. El verdadero templo, el lugar del encuentro entre Dios y los hombres, es ahora Cristo mismo. Jesucristo
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanzas. No se puede medir tu grandeza. Brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame de ti, rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Dios Padre, tierno y misericordioso, gracias porque siendo tú, Padre, uno y trino, has querido hacer de nosotros morada, templos vivos. Hay muchas almas que desconocen este don y que ni siquiera han oído hablar de que tu manifestación en Cristo, el Verbo encarnado, era para hacer también de nosotros morada tuya. Oh Padre,
Danos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos abrirnos a este don de saber que la vida es sagrada y no tenemos derecho sobre ningún ser humano de destruir su templo. Por eso, Señor, en este hermoso día, danos la luz para que veamos la sacralidad de lo que somos. Templo del Dios vivo. Templo del Dios vivo. Templo del Dios vivo. Derrama la unción, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias porque tú obras maravillosamente. Te bendecimos, Dios, porque mereces toda alabanza, toda glorificación, toda proclamación de nuestros corazones para ti, Abba Padre Santo. Ven, Espíritu de Dios, derrama esa unción, Señor. Poderosa, Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Revelarnos los secretos de tu corazón. Rey de gracia, Señor. Derrama esa unción. Sobre mí. Gracias. Dame de Gracias. Gracias, Señor. cuánto fuego enciende mi boca, brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Gracias, Señor. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción, inúndame de Gracias, ti, Padre. rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. Amén. Que la sangre del Cordero nos selle y nos guarde de todo mal. Amén. Paz y alegría. En Jesús y María. Tomen asiento los hermanos que acaban de llegar. Quiero que estén cómodos. Yo quiero que ahora a la persona que está a tu lado le ponga la mano así en el hombro. ¿Tú sabes que tú eres templo de Dios vivo? Dígaselo, dígaselo. ¿Sabes que tú eres templo del Dios vivo? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Y por qué afirmamos esto? ¿Quién lo afirma? ¿Quién afirma eso? El mismo Dios, el mismo Cristo. Él afirma eso, pero no lo creemos. Y tenemos que ser honestos. La mayoría de la gente no tiene conciencia de que son templo de Dios. Si lo creyéramos, no haríamos daño al prójimo. Porque si yo sé que esa hermana, ese hermano es mi hermano y es templo de Dios, yo no tengo derecho de ultrajar y de matar ese cuerpo o ese templo que somos nosotros. Pues cada 9 de noviembre, como hoy, por muchos siglos, se celebra la catedral o la cátedra, como se dice, que significa donde el Papa se sienta y da el enseña con su magisterio, siempre basado en la Escritura. Antes que existiera el Vaticano, lo que es entonces como donde hoy actualmente está el Papa, cuando el cristianismo se empodera, diría de esta manera, y que se convierte en aquel entonces el gran emperador Constantino, se edificó una catedral que se llama San Juan de Letrán, que era originalmente el lugar donde el Papa daba cátedra.
Entonces, con el tiempo, pasaron algunos siglos y se construye posteriormente lo que hoy conocemos como el Vaticano, que es donde el Papa habitualmente celebra. Dice, en Roma hay 4 grandes basílicas. Esa San Juan de Letrán, que es la primera, San Pablo de Extramuros, el Vaticano y Santa María la Mayor. Son las 4 grandes basílicas donde el Papa suele celebrar. Pero como dije ya, pues la primera, la más importante por origen, por antigüedad, es San Juan de Letrán. Entonces la iglesia ha querido conservar, pues todos los 9 de noviembre, esa fiesta, como lo estamos haciendo aquí, indistintamente que caiga domingo o cualquier otro día. Pues bien, la palabra de Dios nos habla precisamente del templo. No sabemos exactamente si la experiencia mística que tuvo Ezequiel, sabemos que fue una visión profética, porque él tuvo una visión. Y en esa visión él contempla cómo un manantial de agua corre del lado derecho del templo que él observaba, el templo obviamente de Jerusalén, que ya no existe. ¿Y qué vio? Hemos escuchado, dice que un hombre que lo llevó a la entrada del templo. Sería ya una visión profética, visión del Hijo del Hombre. No sabemos exactamente, pero él detalla lo que vio. Dice que el agua corría hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. En la tradición antigua, para que ustedes tengan una idea de esto también, siempre las iglesias después se construían mirando a oriente. O sea, el altar siempre tenía que estar mirando hacia oriente, porque de oriente sale el sol naciente que es Cristo. ¿Sí? El sol que nace, la nueva vida, representaba eso. Ya pues se ha perdido un poquito ese contexto histórico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que observa? Dice que aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, otra vez siempre la vuelta hacia oriente, ¿no? Porque de oriente nos viene el Salvador. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y las sanearán. O sea, que esa agua, que es una representación de qué, ya, porque ahora tenemos más comprensión. Recuerden que todo está en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es un preámbulo que nos introduce de alguna manera al Nuevo Testamento. Y con el Nuevo Testamento podemos entender mejor las profecías. Una profecía que estaba escribiendo Ezequiel o dando a conocer. Esa agua, ¿qué representa ya para nosotros? El Espíritu Santo, ¿quién más? El agua que va saneando, el agua que va purificando. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedarán saneadas. Por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Bueno, es evidente que está profetizando la venida del Mesías, la venida del don que nos va a dar, que es el que realmente nos transforma, nos purifica y nos santifica. Como mejor lo vamos a entender después en el Evangelio, porque como ya señalé, todo el Antiguo Testamento es una preparación que desemboca en el Nuevo, donde ahora podemos comprender mejor las cosas. Los judíos siempre y todavía conservan muchas sus tradiciones, sus fiestas. Tienen varias fiestas, pero la más hay dos de gran importancia, todas son importantes, ¿no? Está la fiesta de Pascua, que es el centro de todo, que celebran que la salida, la liberación del pueblo estaba en Egipto y del Señor. Todos los años ellos celebran esto y nosotros también nos unimos, pero ya con un hecho superior al Antiguo Testamento, que nuestra Pascua es Cristo. Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido lo que celebramos. Pero nosotros tenemos otra cosa que también se suma a lo que ya dije, y es que esa Pascua la celebramos en cada Eucaristía. O sea, tenemos la fiesta solemne de Pascua, pero cada celebración
eucarística es también recordar el paso del Señor en nuestra vida, que nos viene a sanar, que nos viene a liberar y que nos viene a dar la vida eterna. Porque la Eucaristía es la transmisión de la vida eterna que Dios quiere darle a todos sus hijos. Entonces, eso con respecto a la primera lectura, pues, toda una visión de lo que Dios quiso realizar y que se realiza en la persona de Cristo. Ya cuando viene Jesús, muere y resucita, pero antes de eso, pues obviamente el misterio de la encarnación, porque viene a ser la voluntad del Padre, ya los primeros cristianos, entre ellos San Pablo, que se convierte del judaísmo al cristianismo, o sea, porque acepta a Cristo como su Señor, va a ser el que más va a desarrollar diversos escritos, cartas, donde él habla de esta manifestación de Dios y lo que es el torrente de gracia, y lo dice textualmente, que somos templo del Dios vivo. Y Pablo no se equivocó. Y la iglesia cree realmente esto. Voy a volver sobre la lectura que ustedes escucharon. Ustedes son la casa que Dios edifica. ¿Oyeron bien? ¿Qué somos? La pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo? ¿Manchado? ¿Necesita el torrente del Espíritu que venga a purificar, que venga a sanear? Y miren que el Señor todo lo contempló con anticipación, porque sabía que somos miserables pecadores y que íbamos a tener muchas veces el templo oscuro, el templo manchado, y que necesitábamos purificarlo. ¿Y qué se le ocurrió a Jesús para purificar el templo? ¿Qué nos dio para purificar el templo? La reconciliación o el perdón de los pecados. ¿Lo practicas? ¿Sabes que todos podemos manchar el templo? ¿Sabes que todos podemos fallar? ¿Eres consciente de que Dios te ha dado todos los medios para que tú seas verdaderamente templo vivo de Dios? Y lo digo con pena, porque hay gente que descuida la confesión, descuida la reconciliación y va acumulando vicios y pecados uno detrás de otro. Estamos todavía en el tiempo en que la iglesia nos recuerda, nos invita a pensar en nuestra propia muerte. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. ¿Cómo espera que te sorprenda la muerte? Ayer tuvimos una experiencia muy hermosa de una hermana que participó muchas veces con nosotros en la Eucaristía. Y esa hermana, que hace poco también, hace ¿cuántas semanas? 2 o 3 semanas tuvimos. 2 semanas. Estuvo en el retiro que yo recomiendo a todos ustedes. Háganlo, lo que puedan. El retiro de Cames, porque ese retiro nos enseña ¿qué son los sacramentos? Yo veo una gran ignorancia. Muchachos que se confirman y todavía no saben qué son los sacramentos. Y hacen la primera comunión y no conocen todavía qué son los sacramentos, las gracias que Dios ha dado en su iglesia para nuestra santificación. Esa hermana nos compartía, después del retiro, el mismo día en que terminó, dijo estas palabras. Ahora sí puedo morir en gracia. Ahora sí puedo morir. Encontrarme con Dios. Ya había tenido previamente, hace 1 año exactamente, 2 infartos. Pero ella sabía que en cualquier momento el Señor le iba a llamar. Todos vamos a morir de algo. El problema no es que muramos. El problema es qué va a pasar después de mi muerte si no tengo mi templo purificado, restaurado. Todos lo manchamos, pero podemos y hay remedio para eso. No esperes el último momento de tu vida. Y hermoso, ¿no? Encontré con una persona y me dijo, padre, ¿usted vio el video que ella, su gran deseo fue estar vestida de típico? Yo sé que sí, el Señor le hubiera dado, pero ya no tiene necesidad. Vestirse de típico y bailar para el Señor. Y lo vivió el Señor, hasta le consintió eso. El mismo día, en la mañana,
en que salió airosa con la bandera, ahí está el video, bailando, agradeciendo al Señor. En la tarde el Señor dijo, nos vamos. ¿No te gustaría tener una experiencia así? De saber que cuando tú te abres a la gracia de Dios, el Señor te va a decir, bueno, ya llegó la hora. ¿Por qué va a llegar? No tengamos miedo a ese momento. ¿Y cómo puedo superar el miedo? Teniendo lo más que pueda mi vida en orden, mi vida en paz. Debo estar lo más que pueda. Debo estar lo más que pueda. Debo estar lo más que pueda. Porque tú no sabes cuándo te va a tocar. Hoy mismo cualquiera, incluyéndome a mí, me puedo morir hoy. Ya hemos tenido experiencia de esto aquí mismo. Claro que Dios es el que dispone el momento, el que dice ya, no más. Entonces, no es que hay que tener terror a esa realidad, porque si yo soy consciente de que soy templo de Dios y que Dios habita en mí, ¿se va a corromper el templo? ¿Me voy a condenar por eso? No, al contrario. Porque Jesús nos ha respondido a todas nuestras dudas. ¿Qué hay después de la muerte? Vida y vida eterna. Pero lo he dicho cientos de veces porque no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Porque hay condenación también. Hay almas que se condenan para siempre. Y no porque Dios las condenó, ellos eligieron la condenación, no Dios. Ya he dicho otras veces que Dios sería cruel haberme llamado a la existencia para que yo me condene. Se hubiera ahorrado, pero es que no hay cosa más sagrada en nuestra vida como templo que la libertad. Dios no fuerza a nadie a que le ame. Claro que lo quiere, pero no puede forzar la voluntad humana. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo ya convertido, Pablo ustedes saben, he conocido bastante de San Pablo. Esta carta es preciosísima. Bueno, todo lo que Pablo escribe, obviamente, como hombre de Dios, es palabra inspirada. Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, escribiendo a los Corintios, que fue una comunidad muy conflictiva, ojo, no piensen que es una comunidad fácil. Pablo tuvo que corregir muchos errores que se cometían, incluso cuando celebraban la Eucaristía. Algunos se adelantaban porque había algo que se combinaba en la Eucaristía que se llama el famoso ágape. Entonces iba la gente a buscar qué hay para mí primero para comer y se olvidaban de otros hermanos. Hasta egoísmo había y Pablo tuvo que poner orden. Ustedes vienen a la casa del Señor no para eso, para compartir, pero obviando lo que también merece mi hermano o mi hermana, ¿no? Entonces muchas cosas tuvo que poner corrección. Y dice San Pablo a los Corintios, yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido. ¿Cuál era el don que recibió Pablo? Es el único de los 12 apóstoles. Pablo no era de los 12. Que lo comparan a un apóstol, por el apóstol San Pablo, cuya fiesta se celebra cada 29 de junio con San Pedro. ¿Por qué será? Pues la iglesia lo ha reconocido. Porque así como tiene que haber la cabeza, tiene que haber también lo que nosotros llamamos la iglesia jerárquica y la iglesia carismática, las dos juntas. Pablo representa la iglesia carismática. Cuando digo carismática, de los diversos dones y gracias que Dios concede para la edificación de la iglesia. Tiene que haber un orden, tiene que haber una cabeza, Pedro, y tiene que haber uno que represente esa diversidad de gracia de la que Pablo habla, incluso en la misma carta a los Corintios, capítulo 13, sobre que de todos esos dones, ¿cuál es el más grande? El amor, la caridad. Ama y haz lo que quieras, pero amas. Entonces Pablo sigue escribiendo en esta primera carta, he puesto los cimientos. ¿Qué significa eso? La base. He puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Como aquella famosa canción que ustedes han oído, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento da Cristo. Cada uno según el don recibido. Él se siente que fue, y verdad que lo es, el cimiento de esa primitiva iglesia
donde se fueron manifestando los carismas, las gracias de Dios. Pero el Espíritu es el que va después propagando todas esas acciones. ¿No saben acaso? Y aquí entra Pablo, miren, con un interrogante. ¿No saben acaso ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Por qué le hace esa observación? Porque había muchos conflictos internos. En los Corintios, yo creo que fue una de las comunidades, junto con los Gálatas, que más problemas le dieron a Pablo. Pero él no deja de corregir. Porque se habían olvidado. Pero ¿y si nosotros traducimos eso en la iglesia de hoy? Si traducimos eso con humildad, ¿no vamos a encontrar los mismos o peores actitudes en el pueblo de Dios? ¿Quién suscita la división? ¿Quién suscita la división? El demonio. ¿Quién suscita la unidad? El Espíritu Santo. ¿En qué partido te encuentras? Todo lo que divide, todo lo que resquebraja la unidad, viene del malo. Por eso yo tengo que estar muy consciente, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu templo. Yo no puedo permitir ni dejar que tu templo se vea fraccionado. Y Pablo era consciente de esto. Por eso habla así, con firmeza. Tiene que corregir. Yo sé que a veces no nos gusta la corrección, pero es necesaria para que podamos reordenar nuestra vida. Porque vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que viene a la iglesia, comulga, pero no está en comunión con un hermano porque no le hablo o no me habla? ¿Cómo se cocina eso? Y yo puedo disimular que no está pasando nada, pero Dios que ve tu corazón. ¿Cómo puedo orar si estoy enemistado con mi hermano o mi hermana? ¿Cómo puedo orar? ¿Dios recibe esa oración? Si yo estoy fraccionado internamente. Jesús nos dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes hacer? Ve y acércate a él, perdónalo. Y luego presenta tu ofrenda en el altar. ¿Qué le ofrezco yo a Dios cuando vengo al altar? ¿Qué le doy? ¿Le entrego mi miseria? Todos deberíamos hacerlo. Señor, yo no soy digno de estar aquí. Por eso, ya lo he dicho, si ustedes ven el orden de la liturgia, es celestial. Nunca empezamos una liturgia donde no decimos, yo confieso ante Dios todo porque he pecado de pensamiento, palabras, obras y omisiones. Y reconozco que soy culpa, no tu culpa, mi culpa, la mía. Porque mi juicio va a ser particular. Entonces, reconocer tu culpa. Por eso, cuando nos abrimos a la gracia del Espíritu, Él va arguyendo el corazón, nos va enseñando. Y miren lo que Pablo termina diciendo. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién soy yo para tener ese regalo tan grande? No hay mayor regalo que el don del Espíritu. Y Jesús tenía esto tan claro que un día, ustedes a veces dicen, y ustedes saben que yo me gusta gritar, pero mi mamá no le gustaba que gritara. Pero no puedo negar que en ese sentido me gusta cuando yo leo a el Evangelio de Juan, que a Jesús también le gustaba gritar. Cuando uno grita, ¿por qué grita? Porque quiere que la gente escuche. Que no solamente escuche, sino que responda a lo que está escuchando. Dice Juan en el capítulo 7, versículo 37, después lo pueden consultar, que un día Jesús estaba paseándose en el templo, y veía que la gente entraba, salía y todo lo demás. Juan era muy dado a observar a Jesús, claro que era su discípulo, de las cosas que hizo, siempre en conexión con el templo. Y que Jesús gritó ese día. ¿Qué gritó? A ver, ¿qué gritó Jesús un día
en el pórtico del templo. ¿Qué gritó? ¿Alguien recuerda? Si alguno tiene sed, gritó, ¿eh? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está diciendo Jesús? Recuerden que cerca del templo había una piscina, la piscina de Siloé, ya no existe. Y ahí la gente iba a purificarse, a bañarse. Y también Jesús un día tuvo que sanar a uno porque la gente no había tenido. Ese hombre siempre estaba esperando quién lo llevara. Miren la ingratitud, así somos los seres humanos. Yo voy a buscar lo mío, pero no me importa. Y ese hombre tenía años de estar ahí esperando y no le daban chance. ¿No pasará eso también en la iglesia? ¿Ah? Hay gente que está buscando y no le damos paz. Hasta que Jesús tiene que gritar, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, la palabra de Dios, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a salir? Ríos de agua viva. ¿Quién es ese río de agua viva? El Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, yo le voy a dar mi espíritu. Yo le voy a dar el agua viva que está buscando. Ese agua que te transforma, que te diviniza, porque eso es lo que hace el Espíritu, divinizarnos. Y hacerme consciente de que de verdad soy templo del Dios vivo. Dios quiere eso. Por eso el mayor don que podemos recibir es el don del Espíritu. Pídalo. No tenga miedo. Señor, dame, bautízame en tu Espíritu para que me conduzca, porque la tarea del Espíritu es llevarnos a la verdad plena, que es Cristo. Dice, yo me voy a ir y se lo voy a enviar, porque si no me voy, obviamente no vendrá, pero si me voy, yo lo voy a enviar. Jesús prometió eso. ¿Y lo recibimos? Sí, lo recibimos en el bautismo, aunque no nos dimos cuenta. Lo recibimos en la confirmación, aunque no nos demos cuenta. Lo recibimos cada vez que yo invoco su presencia, aunque no sienta nada así extraordinario, pero está. Hoy el Señor está diciendo, yo voy a darle ese manantial de agua viva. ¿Y cuál va a ser la tarea de Él? Que te va a llevar a la verdad. Ese es el agua viva que necesitamos hoy. El mundo tiene sed, pero no está clamando ni está buscando donde debería. Y por eso Jesús nos habla de esta palabra. Y volviendo otra vez al texto que corresponde, Pablo, volviendo otra vez, quien destruye el templo de Dios, o sea, tu propia vida, que es eres un templo de Dios. Esto es muy fuerte. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Líbrame, Señor. Líbrame. ¿Dios no quiere destruir? No, de ninguna manera. Pero Pablo lo que está diciendo es, quien no santifica su templo, que soy mi ser, yo mismo me estoy autodestruyendo. Ya yo me sentencié. Eso no lo quiere Dios. Pero Pablo añade esa parte, será destruido por Dios porque no respondió a Dios. Así de sencillo. Si tú no respondes a Dios, tú mismo te estás destruyendo, no Dios. Pero Pablo lo está diciendo para que tengamos en cuenta, pues, que la paga del pecado es muerte. Porque el templo de Dios es santo. Miren aquí, miren, es que cuando hablamos de los corintios, estamos hablando de una comunidad que era tremenda, que le costó muchos dolores de cabeza a San Pablo. Y Pablo está diciendo que Dios todo esto se lo está dando a ellos y recordándole, ustedes son ese templo. Como diciendo, hey, pónganse en las pilas, oiga, organice su vida. Usted no sabe que va a dar cuenta de ese templo. ¿Cuántas manchas puede haber en mi alma hoy? Yo no sé. Cada uno te tiene que autoevaluar qué hay en mí que todavía no es grato a los ojos de Dios. Y con esto entramos ahora a lo que Jesús nos dice en su evangelio, en el evangelio. Dice que se acercaba la Pascua de los judíos, una de las fiestas más grandes.
como hemos señalado también, había también una fiesta que todavía celebran los judíos, porque ellos en eso sí hay que reconocer que mantienen sus tradiciones. De las famosas, lo que llamábamos nosotros, la fiesta de los tabernáculos, que representaba, o de la cosecha también, cuando ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y cuando era el tiempo, entrando el otoño, por decirlo así, hacían como cabañitas para recordar la historia de ese Dios que caminó con ellos en el desierto y que tenían motivo para agradecer la liberación. Entonces Jesús, pero ya con la fiesta de Pascua, llega a Jerusalén. Fíjense que Jesús, el último lugar que visita antes de la pasión es Jerusalén. Él no empezó a predicar en Jerusalén, en las periferias, en lo más pobre, lo más abandonado, porque en la Jerusalén estaba la high class, la gente de poder económico y todo lo demás. Entonces Jesús va, ya cuando ya todo está dispuesto, porque sabía que llegaba su hora, llegó a Jerusalén y encontró en el templo, ¿qué cosa? Profanación, sacrilegio, todo menos culto grato a Dios. ¿No hemos convertido nuestros templos quizás en eso? O la fiesta que tenemos, ¿qué sentido le damos realmente a nuestras fiestas, ¿no? Bacanales, chupadera. ¿Qué hacemos? Con esto no estoy diciendo que no haya oportunidad de divertirse. Dios no está diciendo esto. Los judíos eran muy fiesteros, pero en el buen sentido, ¿no? Y siguen siéndolo, porque tenían varias celebraciones. Dice el texto que Jesús vio un espectáculo que la ira santa lo invadió. La ira santa, porque hay una santa ira. Por lo el celo, eso se llama, el celo de tu casa me devora. El celo de la santidad devora a Dios. Habían vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambista. Oye, se había convertido en un banco. Y los judíos no perdieron eso, ¿verdad? Son los mayores banqueros del mundo, son los judíos, ¿no? Y eso es verdad, eso no es un cuento. Pero ahí estamos viendo que estaban allí negociando en pleno templo. ¿Cómo se pudo haber sentido Jesús? El lugar más sagrado. Dice la palabra, entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. ¡Wow! La ira santa. ¿Cómo te gustaría que te encontrara Dios en medio del pecado? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Cuando decimos mano derecha, mano izquierda, sea con la bondad o con la justicia. ¿Con cuál tú quisieras que te encontrara Dios? Que te tiene que dar un pal de golpe para que tú reacciones. Hay cosas que a veces duelen cuando uno corrige a un hijo, ¿no? Yo sé que una mamá o un papá que corrige, aunque le pega al niño porque es necesario la corrección, no maltrato, pero sí la corrección. Un padre que es abnegado, una madre también, le duele hacerlo, pero tiene que hacerlo. Por el bien de esa criatura. Y uno aprende de que hay cosas que no son lícitas o que no se debe aplaudir cuando no corresponde al bien de la propia criatura. Lo mismo pasa con Dios y nosotros. Hay cosas que a veces Dios permite, pero también hay otras que no. Y cuando eso pasa, Dios dice, bueno, te voy a dar una lección. Y digo, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? Pero ¿de qué manera tú quieres que Dios te corrija? Si tú no entras en razón, si tú no te dejas corregir. Un buen padre jamás dejará de corregir. Por el bien de la criatura. Y hay cosas que a veces no nos gustaría escuchar, pero es por el bien de tu propia alma. Porque a Él daremos cuenta. Así que Jesús tuvo que corregir. Y dice la palabra que echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Me imagino ese espectáculo. Todo tirado por ahí, la gente corriendo. ¡Ay! Algunos dirían, se volvió loco.
Pero, y él lo dice, ¿no? Los tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. El celo de Dios, el celo devora. Jesús sintió el santo celo, la ira santa, como también se le conoce. En ese momento sus discípulos entraron en razón. El celo de tu casa me devora. Sí, hay cosas que a veces pasan que de verdad uno siente ese coraje, no en sentido de destrucción, pero de cosas que pueden estar pasando. Miren, en estos días nada más, esta semana, ocurrió un incidente que les compartí a las hermanas en la misa. Hicimos un acto de reparación, porque, miren, ustedes saben que Jesús está verdaderamente en la custodia, expuesto, ¿lo cree? En cuerpo, sangre, alma, divinidad. ¿Ustedes creen eso? Pues hace poco, no es el único caso, han ocurrido muchos, y cada vez se ve como que es más frecuente. En Perú estaba el Santísimo expuesto, y unos desalmados, también había que preguntar qué pasó ahí con los vigilantes, la gente. Una custodia muy antigua, tenía perlas preciosas también, pero eso no, es que la custodia no hace, Jesús es lo que hace realmente la vivencia de su presencia real. Él es el tesoro más grande. Claro que nosotros cuando hacemos algo queremos darle lo mejor a Jesús, pero se llevaron la custodia, se robaron con el Santísimo. ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué pasó después. ¿Saben cómo se llama eso? Sacrilegio. Atentar contra lo sagrado. Quizás ellos ni siquiera saben eso, pero eso es un sacrilegio. La pregunta: ¿y dónde estaban los vigilantes allí ¿Y saben por qué? Porque hoy en día hay muchos tabernáculos que no son visitados. Jesús dice: me verán a ver hoy. Me verán, tendré alguna visita de alguien que se acuerde de mí, o decirle: miren, nosotros hemos perdido ciertas cosas que parecían infantiles, pero que decía mucho. Yo recuerdo siendo niño, cuando la gente pasaba por la catedral o en bus, siempre hacían esta señal. Siempre. Con respeto, porque Dios está allí. Incluso en los desfiles, cuando se pasaba por la catedral, todos hacían silencio. ¿Por qué? Por respeto. Hoy se ha perdido el respeto a las cosas santas y tratamos al Señor de cualquier manera, como si no existiera, como si no está vivo. Está allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y espera que lo consuelen ustedes. Esto es lo que se ha perdido, el santo temor de Dios. Hemos convertido las casas de Dios en mercados. Y eso es una infamia al rey. Hay a veces momentos que el sacerdote tiene que decir: oye, pero cállense. Están en el templo de Dios. ¿Qué venimos? ¿Qué hago yo en el templo? A adorar, a alabar, a bendecir, a agradecer lo que Dios ha hecho por mí, porque yo soy templo. Y nos damos todavía el atrevimiento de decir: hoy no voy a misa porque tengo pereza. Todo eso se paga en el purgatorio. Jesús le dice a un alma mística: cuando se presenten delante de mí, porque Él es el justo juez, lo vamos a ver el día que muramos, como justo juez, dice Jesús a esta alma: lamentarán no haber hecho más por mí. Miren, cuando se presenten delante de mí, entiéndase, juicio particular, cuando vas a dar cuenta, van a lamentar no haber hecho más por mí. ¿Entienden eso? Entonces, no desaprovechemos la oportunidad que el cielo nos da. ¿Por qué el Señor nos llama a reparar?
por los que no creen, no adoran, no esperan, no lo aman. Ya ese es un acto de misericordia. Pedir. Mi pueblo está padeciendo porque no me conoce, no lo conocemos. Y al no conocerlo como Él es, obviamente no lo respetamos, no tenemos santo temor. Y termina el Señor diciendo, después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? ¿Qué señal? Siempre los signos, ¿no? Y Jesús da una frase profética. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Qué? 46 años duró la construcción de ese templo. Y tú lo vas a restaurar. Miren qué bloqueado estaba aquello. No tenían ni idea. Y tampoco sus discípulos tenían idea de esa frase. La entenderían después. ¿De qué hablaba Jesús? Yo que soy el templo, el verdadero templo donde debo recibir el culto de ustedes, me van a matar. Pero al tercer día de esa muerte voy a reconstruir ahora lo que llamamos el templo glorioso, al que tú y yo, escúchame, estamos celebrando esta mañana aquí. Dale gloria a Dios. Ese es el templo. Porque no estamos celebrando a un difunto. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y está aquí con nosotros esta mañana. Celebramos su resurrección, no su muerte. Él ha vencido a la muerte. Y si tú estás unido a Él, tú también vas a vencer la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? Ha sido absorbido por Cristo. Eso vamos a recibir. Y crean, hermano. Termina Juan en este relato diciendo, pero él hablaba del templo, o sea que Juan hace Jesús, claro, ellos lo entendieron después cuando viene Pentecostés, entienden por qué Jesús hizo este signo, esa señal. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, ahí empezamos. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. A nosotros no nos tocó vivir, y quizás hubiéramos actuado igualito que los discípulos. Pero ahora nosotros tenemos los grandes misterios ya revelados. Y eso es lo que le duele más a Jesús. Estamos recibiendo más de lo que en su momento recibieron ellos. Porque ellos tuvieron que actuar muchas veces por fe, pero también con dudas, como Tomás. Tomás no le creyó a la comunidad, pero Tomás representa a todos los Tomases de hoy, que quieren señales, que quieren tocar. Y después dice, ya experimenté, ahora creo. No. La fe es la certeza de las cosas que no se ven y la garantía de que ya la tengo, ya tengo esto. No lo veo en plenitud, pero creo, y porque creo me sostengo y me apoyo en ello. Y lo creo. Sin la fe, dígalo, sin la fe, no se puede agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Créale. Esa es la manera, créale. Es que necesita un signo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué señal haces para creer? Destruyan este templo. Y en 3 días lo... 46 años tú. No entendían nada. Hoy hay mucha gente así. Mucha gente que pide señales. No se dará más que la señal de aquel que muere y resucita, ya que ya la dio. Y la estamos celebrando en este día. Y en cada Eucaristía que se celebra en el mundo, estamos celebrando. Concluye el texto. Los discípulos que habían dicho aquello, creyeron en la Escritura. ¡Qué belleza! ¿En qué creyeron? O sea, todo lo que usted lee aquí, puede que tenga sus dudas, pero cuando tú vas viendo que lo que Dios dice lo hace o lo cumple, ¿por qué voy a dudar? Ustedes pueden dudar de mí, porque yo soy un ser humano. Yo no soy perfecto Dios. Pero dudar de la Escritura, yo no digo nada que no se apoye aquí.
Y ustedes pueden comprobarlo. Nunca voy a inventar algo que no esté aquí o sustentando algo que no ha sido revelado. Por eso yo le digo, tenemos ventajas sobre los primeros cristianos, porque hoy tenemos mayor claridad. El Señor no ha dejado de revelar cosas. ¿Por qué existen los santos? ¿Y por qué los santos nos dan testimonio de lo que ellos en el tiempo Dios les fue revelando? Por ejemplo, una María Faustina Kowalska. ¿Cuántas cosas? Y todo sustentado en la palabra. Porque el Señor sabe que todavía necesitamos alimentarnos. Primero de su palabra. Pero para comprender la Escritura, porque no hay nada, una revelación auténtica no puede estar en desacuerdo con la Escritura, con la palabra de Dios. Tiene que estar apoyado por la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque en este mes, que llamamos el mes de los difuntos y también de los santos, las dos iglesias, acuérdense, iglesia purgante, iglesia triunfante. Nosotros los militantes, ¿qué nos pide Dios? La opción por la santidad. Yo sé que algunos, cuando yo hablo de ese tema, no, padre, yo no puedo ser santo, yo no puedo. Mentira. Todos ustedes están llamados a ser santos. Y en el estilo de vida que quieran. ¿Eh? Por eso la iglesia católica tiene santos de todos los colores y de todas las formas. Matrimonios santos, viudas santas, sacerdotes santos, laicos santos, jóvenes santos, niños santos. No me vengas con eso de que tú no puedes. En el estilo de vida que tú quieras elegir. Todos están llamados a la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Decídete ya. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más signo necesitas? Yo soy un pecador, pero yo tengo ya decidido que voy a ser santo. Ustedes a veces cuando digo eso, parece presumido. Entonces, ¿qué sentido tiene mi ministerio? Y no solamente mi ministerio, la vocación a la que Dios me llamó como bautizado. Quiero ver su rostro. Quiero ver su rostro. Y cada día que celebro la misa, cuando termino le digo a mamá María, mamá, quiero ver al Padre. Quiero ver al Padre. Esa es mi oración siempre. De acción de gracia, quiero ver al Padre. Dame un corazón puro, mamá, porque quiero ver a Dios. Los puros verán a Dios. ¿Se han decidido? Todavía no. Algunos todavía están. Bueno, mire, ponga la mano en su corazón. Cierre sus ojos. Vamos con un canto y yo voy a hacer una oración para que hoy tú bajes de aquí, aún consciente de tu miseria, de tu pecado, de tus infidelidades, que Dios te llama a ser santo. Que Él te está dando todos los recursos y los remedios. Y que esa corriente de agua viva, que es el Espíritu Santo, quiere descender sobre ti. Quiere purificarte, quiere sanear tu alma de toda inmundicia, de todo mal, de todo pecado. Dios te ama. Ten eso muy en cuenta. Dios te ama tal como eres, pero no ama el pecado. No ama la infidelidad. No ama la suciedad. Ven, Espíritu de Dios, haznos conscientes de esta gracia y que tengamos valor para aceptar la palabra que nos dice: soy templo de Dios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que Dios habita en ti? No dude de eso. Toda duda viene del maligno. Gracias, Señor. Amado Dios, en esta hermosa mañana tu palabra nos cuestiona. Perdona por las muchas veces que he profanado mi templo con un sinnúmero de faltas, de pecados, de infidelidades. Pero hoy tú me has gritado al corazón. ¿No sabes que eres templo mío? ¿No sabes que te he llamado, te llamé a la existencia para santificarte? ¿No sabes que quiero hacer de ti una nueva criatura? Y por eso el torrente del agua viva, que es mi Espíritu Santo, ha venido a limpiar tu inmundicia, a restaurar tu vida, a sanearte. Porque con amor eterno te he amado. Es más, tengo cosas preparadas que tú no te imaginas ni las has soñado. Ni el ojo vio ni ha venido a la mente del hombre lo que tengo preparado para cada uno que me sea fiel. Digan conmigo: Señor Jesús, renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus perturbaciones, a toda influencia negativa en este mundo.
que me aparta de ti. Hoy tomo la firme determinación de caminar el resto de mi vida en santidad. Soy pecador, pero donde abunda el pecado, sobreabunda tu misericordia. Y tu misericordia hoy me abraza y me apoyo en ti. Y sé que un día, al final de mi existencia, veré tu rostro. Yo mismo lo veré en santidad. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Sencillo Jesús, que no desprecien el regalo de la cruz, que sea manso, que no busque aparentar, transparente, que tú lo puedas moldear. Dame un corazón de verdadero adorador, que lata y viva solo por escuchar tu voz, que en el silencio solo cante para ti, y que tus palabras ya no se borren de mí. Un corazón lleno de ti. Un corazón. Un corazón rendido a ti. Oh, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Un corazón. Un corazón lleno de ti. Un corazón. Un corazón rendido a ti. Oh, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. tengan buen deseo para el que está a tu lado. Tengan buen deseo. Dígale, nos veremos en el cielo. Dígaselo. Nos veremos en el cielo. ¿Lo cree o no lo cree? Dios lo quiere. Falta que ustedes lo quieran. Ya estoy viendo los futuros santos aquí. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.